En esta comunicación del Congreso vamos a presentar el programa de prevención, detención e intervención de bullying y ciberbullying que llevamos a cabo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Es un programa desarrollado desde la Dirección de Infancia y Familia de la Consejería de Bienestar Social en colaboración con la entidad Unformat. El programa se denomina Frente al Bullying Tú Cuentas y es un programa que desarrollamos en esta comunidad autónoma desde el 2016. Apostamos por este programa porque los beneficios que estamos notando en los chicos y chicas de nuestra comunidad autónoma nos hace apostar por un programa como este. Antes de hablar más del programa que llevamos a cabo, queremos también darle un poco de contenido conceptual a la presentación. En cuanto al bullying, bueno, pues para aquellas personas que no se hayan enfrentado al concepto como tal, se trata de una forma de maltrato, habitualmente intencionado y perjudicial de un estudiante o varios hacia otro compañero, normalmente más débil, al que convierten en su víctima perpetua o habitual, pudiendo durar dicha situación persistente semanas, meses o años. Es un concepto de Cerezo del 2002. Aquí en la presentación ponemos algunos de los anuncios que en prensa a veces nos encontramos. Una niña de 8 años recibe una paliza de 12 compañeros por coger un balón con el que jugaban en el recreo. Una familia de Almería denuncia que su hijo de 12 años sufre acoso escolar. Los casos detectados de acoso escolar se triplican en un año. Está todo el día tomando pastillas y su vida es terrible. Y como decimos, son algunos de los ejemplos de casos que salen en prensa. Ante esto es cuando nos animamos desde la comunidad autónoma a llevar a cabo un programa como este. Para ello nos fijamos en las características del bullying. No se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga durante cierto tiempo con el riesgo de hacerse cada vez más grave. Se produce en una situación de desigualdad. El acosador suele estar apoyado por un grupo, mientras la víctima suele encontrarse sola. Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. Suele implicar diverso tipo de conductas violentas, iniciándose generalmente con agresiones de tipo social y verbal e incluyendo después otro tipo de coacciones y agresiones físicas. Se distinguen las siguientes conductas por parte del acosador hacia el acosado: exclusión, agresiones verbales, agresiones contra sus propiedades, agresiones físicas, coacciones, acoso sexual, etc. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todos contamos frente al bullying y al ciberbullying, y eso es lo que intenta destacar en su línea de prevención este programa Tú Cuentas. Es importante tener en cuenta la diferencia entre acoso y violencia escolar. En el acoso escolar, los actos van dirigidos hacia una sola persona. Las agresiones se producen en un tiempo de exposición prolongado y se da entre pares. ¿Pero qué ocurre en la violencia escolar? Los actos de violencia van dirigidos hacia varias personas. Las agresiones duran poco tiempo y pueden darse de estudiantes docentes o entre estudiantes. Aquí vemos la diferencia entre un concepto y otro, que es importante tenerlo en cuenta a la hora de prevenir e intervenir. ¿Quién participa en el acoso y en el ciberacoso? Hay que destacar que es tan importante fijarnos en el agresor como en el agredido y en los observadores, porque al final todos necesitan intervención. El agredido porque ha sido víctima de un acoso y tenemos que hacer una intervención profesionalizada. El agresor porque normalmente cuando agreden son también víctimas y por eso muestran estas actitudes. Y en cuanto a los observadores, tenemos que intervenir con ellos, haciéndoles ver que es importante que comuniquen cada vez que detectan un caso, y es importante también trabajar con ellos para que no vuelva a ocurrir y sepan cómo reaccionar ante el caso antes de comunicarlo y una vez que ya está comunicado.
Las características del acosador son tendencia a abusar de su fuerza, falta de empatía, identificación con conceptos como chivato, cobarde, etc., impulsividad, baja tolerancia a la frustración y pocas habilidades alternativas, dificultades para cumplir normas y malas relaciones con figuras de autoridad, escasa capacidad de autocrítica y de sentimientos de culpa, utilización del acoso como medio de satisfacer frustraciones, por ejemplo, violencia instrumental, y dificultades para aprender conductas alternativas a la violencia en la infancia. Todo ello, además, viene normalmente acompañado de una baja autoestima. ¿Qué tipos de agresores nos podemos encontrar? El acosador inteligente, que es aquel que con buenas habilidades sociales y popularidad en el grupo es capaz de organizar o incluso manipular a otros para cumplir sus órdenes. El acosador poco inteligente, que viene identificado como aquel que manifiesta un comportamiento antisocial y que intimida y acosa a otros directamente, a veces como reflejo de su falta de autoestima y confianza en sí mismo. Y el acosador víctima, que es aquel que acosa a compañeros más jóvenes que él y es a la vez acosado por chicos mayores o incluso es víctima en su propia casa. Los datos del bullying tenemos que tenerlos en cuenta cuando hacemos un programa como el Tú Cuentas. Debemos fijarnos en el tipo de bullying que podemos detectar. Si lo dividimos en emocional y físico, vemos en la transparencia cómo la gráfica nos muestra que en el aspecto emocional el bullying viene más dado por mujeres que por hombres. Sin embargo, cuando hablamos de un acoso físico, viene más identificado con hombres que con mujeres. En cuanto a los datos de los suicidios en 10 años y viendo el acoso escolar en España, vemos que es importante cómo al final algunos de estos casos de acoso y ciberacoso llegan lamentablemente terminando en suicidio. Es verdad que no son la mayoría de los casos, pero es muy importante prevenir e intervenir de forma precoz para no llegar a estos extremos. Vemos también en la transparencia los distintos tipos de acoso escolar en España con una gráfica viendo que el bloqueo, el hostigamiento, la manipulación son los más frecuentes. En cuanto a las comunidades autónomas, vemos que los datos también indican que en algunas comunidades autónomas se detectan más casos de acoso y ciberacoso que en otras. Tenemos que analizar las víctimas de acoso y los espectadores también, no solo los agresores. En cuanto a las víctimas de acoso, podemos encontrarnos con víctimas pasivas o víctimas activas. Las víctimas pasivas son o muestran aislamiento social, escasa asertividad, dificultad de comunicación, ansiedad e inseguridad y son normalmente menos fuertes. En cuanto a las víctimas activas, muestran comportamientos molestos, acentuada su impopularidad normalmente, aislamiento social, tendencia a la victimización y poca búsqueda de la solución. En cuanto a los espectadores, tenemos varios tipos. Por ejemplo, los compinches, que son amigos íntimos y ayudantes del agresor. Los reforzadores, que no acosan de forma directa, pero observan las agresiones y las incitan incluso. Los ajenos, que se muestran como neutrales y no quieren implicarse. Y los defensores, que pueden llegar a apoyar a la víctima del acoso. Es importante que tengamos en cuenta tanto el perfil del acosador como los tipos de víctimas y espectadores en el acoso. De ahí surge el programa Tú Cuentas, tras analizar la conceptualización, las tipologías, las características.
En el año 2016 nos animamos a llevar a cabo un programa como este. Este programa involucra prevención, detección precoz, intervención y sensibilización. La prevención a través de actividades formativas, talleres y normalmente en centros educativos y en aquellos ámbitos de convivencia de las personas menores. También tiene en cuenta la detección precoz. Dar la voz de alarma ante los primeros síntomas ayuda a poder prevenir que vaya más allá las consecuencias del acoso y que podamos evitar el daño lo antes posible. En cuanto a la intervención, está totalmente profesionalizada. El programa Tú Cuentas cuenta con 6 equipos de profesionales, uno en cada provincia de Castilla-La Mancha y otro más en Talavera de la Reina. Estos equipos están formados por psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales, totalmente profesionalizados en acoso y ciberacoso. En cuanto a la sensibilización, hacemos bastantes campañas llamando y sensibilizando a estar observando si hay acoso o ciberacoso y dar el aviso lo antes posible. Concienciamos y sensibilizamos en la importancia de que todos contamos ante el bullying y el ciberbullying. ¿Qué ofrece este programa? Ofrece actividades y talleres de sensibilización, como decíamos anteriormente. Ofrece una atención telefónica 24 horas gratuita a través del 116-111, además de una atención complementaria por correo electrónico. Ofrece una atención profesional y personalizada previa derivación al equipo especializado una vez que se detecta el caso. Son profesionales que están en continua formación y totalmente activos. En la región, como decíamos anteriormente, desarrollan este programa 6 equipos de atención y prevención. Las principales potencialidades del programa están basadas en una atención de carácter integral hacia la persona menor de edad. En el año 2023, las actividades preventivas se llevaron a cabo en 408 centros educativos, llegando a más de 27.000 personas menores de edad. En la transparencia podemos ver los datos del 2023. Personas menores participantes, como decíamos, se han beneficiado en prevención más de 27.000 chicas y chicos de las distintas provincias de Castilla-La Mancha. Los datos de los centros educativos participantes, un total de 408 centros recibieron talleres y actividades preventivas en el año 2023. Y el último cuadro nos indica las niñas y niños que han necesitado intervención tras detectarse casos que tenían que tratarse a través de la intervención de profesionales. Un total de 236 niñas y niños en el año 2023. Es importante que concienciemos a la sociedad, porque todos contamos, es cosa de todas las personas. Por eso este programa se denomina Tú Cuentas. Es un programa, como decíamos, puesto en marcha desde el año 2016 por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la colaboración de Anformat.